¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal, un vídeo en el que vamos a hablar de lo que tiene que hacer Valencia Basket para cerrar su proyecto, después de incorporar a esa especie de guinda de pastel, aunque todavía queda alguna pieza, con Darius Thompson, después de ese fichaje que ya comentamos en el canal. Gracias, por cierto, por toda la acogida que ha tenido el vídeo, porque se cogió muy bien. Gracias también por los comentarios, que luego responderé. Y insisto que ahí tenéis la opinión sobre lo que aporta ese fichaje, un poco más también en relación a la visión en clave taroncha proyecto con la figura de Darius Thompson. Y hoy vuelve Miguel Domènech al canal para hablar de lo que necesita Valencia Basket para cerrar su proyecto, S3, S4, los dos, un combo, dónde apostar más, dónde apostar menos. Un poquito la visión de Miguel, que os gustó mucho el vídeo que tuvimos con él hace unos días en el canal. Gracias también, por cierto. Y bueno, pues hoy repite para ver ese siguiente pasito que tiene que dar Valencia Basket. Antes de ir con Miguel, os cuento varias cosas. Como siempre, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, que después del de Darius Thompson hemos subido y seguimos acercándonos a esos 2000 que están en el horizonte. Os dejo abajo, por cierto, también en la newsletter de Miguel para que os suscribáis, para que veáis un poquito el baloncesto desde otro punto de vista, ¿no? Con mucho análisis y mucho dato. Y la tercera, vais a ver según avanza el vídeo cómo esta camiseta empieza a tener tonalidades diferentes. Yo sé que no queda bien en pantalla, no queda bien en imagen, pero es que hace un calor tremendo que os voy a contar en el mes de julio. Así que bueno, pues os pido disculpas porque es que, en fin, hace muchísimo calor y aquí de repente cuando uno se pone a grabar o se tiene que cerrar la ventana o deja de correr el aire. Así que bueno, pues esa es la situación. Por cierto, también antes de que se me olvide, que a la hora a la que grabamos el vídeo Miguel y yo, no ha habido movimientos en Valencia Basket ni en salidas ni en llegadas. Cosa que bueno, no es novedad, pero bueno, por si de repente hubiera algún movimiento, que sepáis que no se comenten en el vídeo por esa situación. Dicho lo cual, vamos con Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy feliz de estar de vuelta aquí. Oye, ¿cómo llevas el pechito después de cómo fue el vídeo? Te imagino que así por casa, ¿no? Pues mira, el pechito va bien porque la newsletter ha crecido. En Raco, lo digo, ya estamos tocando los 1000 suscriptores con la Muy punta de bien. los dedos. Así que si hay alguien que está viendo este vídeo y no está suscrito a Raco, Que se pues suscriba. hacedlo, ¿no? Y nos ayudáis a llegar a esos 1000. Y bueno, y he vuelto a tu canal. Entonces el pecho es como el de Oyelei, ¿sabes? Sí, sí. Ahí bien, bien inflado. Es un buen pecho ese. Por cierto, enhorabuena por la entrevista con Enrique Arbonell. Yo tengo que decirte que al día en el que estamos grabando esto, no la he visto todavía, pero la veré. Y nada, enhorabuena. Oye, es un buen cierre de temporada. Sí, a ver, yo también pienso que la enhorabuena, aparte de a nosotros, que yo la acepto siempre y me gusta que nos la den, creo que hay que dársela también al propio Enrique Carbonell porque creo que es muy positivo para cualquier club y para una figura como él, que hable con naturalidad y dé explicaciones con naturalidad y Ujú. haga pedagogía. Creo que es bueno para Valencia Basket y creo que para cualquier club tener una figura así es positivo. Sí, porque esto, que siempre lo decía Héctor Gómez hace mucho tiempo, y es una frase que a mí me gustó mucho, que es que la gente, cuando hay ruedas de prensa, no habla para el periodista, habla para la gente, para los aficionados y aficionadas. Así que cosas así están bastante bien. Vale, Miguel, antes de meternos en lo que nos interesa en el día de hoy, ya hemos hablado todos de Darius Thompson, el fichaje estrella de Valencia Basket. No es un poco cómo ves si se convierte en la piedra angular de lo que va a ser el nuevo Valencia Basket, o no sé, un poco dónde ves ahora Valencia con Darius. La piedra no lo sé, pero una de las piedras, sin duda. Creo que Valencia Basket con Darius Thompson hace una apuesta muy fuerte, muy decidida, tanto a nivel salarial como a nivel de estatus. Y básicamente lo hace yo creo que con la esperanza de que Darius Thompson sea el jugador que yo creo que a todos nos impactó en aquel Baskonia de la Ujú. temporada 2022-2023 o en aquella temporada que jugó en Rusia antes del inicio de la guerra, en Lokomotiv Kuban, y es un poco el de ser un jugador que haga jugar a su equipo, que sea capaz de, por un lado, generar mejores espacios primero para él, porque si ser un finalizador experto, un jugador que sí que tiene capacidad para finalizar, Ujú. ser ese jugador que haga mejor a sus compañeros por fuera. Tenemos el ejemplo de Marcus Howard en la primera temporada y en aquella temporada que jugaron juntos en Vitoria. Piensas, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo puede conectar con Montero? ¿No? Creo que piensas en Sí, una sí. conexión muy positiva y luego también en cómo puede alimentar al resto de compañeros, ya sea pues compañeros abiertos, ¿no? Para tiros abiertos o pivots, ¿no? Los que vas a jugar situaciones de 2x2, que es algo que él hizo muy bien, por ejemplo, cuando conecta bien en Vitoria con Costello. A mí hay una cosa, bueno, hay dos cosas que me gustan mucho de Darius. Primero,
que es un jugador que yo creo que el mejor baloncesto que le hemos visto jugar ha sido en equipos de, digamos, con ritmos rápidos, ¿no? Que les gusta correr, que les gusta generar situaciones de tiros rápidos, de llegar jugando. Yo recuerdo aquel Baskonia, ¿no? Que utilizaba muy bien esa transición que iba muy bien conducida muchas veces por Darius Thompson y podemos, siendo que cada equipo es un mundo, extrapolar algunas de esas cosas que a él le han hecho brillar a lo que puede esperarse en Valencia Basket. Entonces, más allá del rol y del estatus del jugador que es de estrella, creo que es un jugador que le va a dar a Valencia esa experiencia, pero esa experiencia también en ritmos de estilo rápido, ¿no? Y luego, pues, un jugador que hemos visto que su mejor rendimiento es siendo importante y teniendo balón. Valencia le va a dar eso y por algo es una de las apuestas más fuertes del verano, diría que junto a la renovación de Jan Montero. Ujú. Bueno, pues dicho lo cual, con el caso Darius Thompson, queda ver qué hace Valencia Basket con una de las cosas que yo creo que se ha ido viendo esta semana, eh, que ha sido el tema del 3-4, ¿no? Porque Rivers, Costello, nombres, etcétera, teníamos un poco la duda, ¿no? Más allá de lo que ha pasado con Darius. Eh, la parte del 3-4. Miguel, no sé un poco en qué punto estás tú con esto, porque es verdad que leíamos otro día el artículo del Superdeporte, ¿no? De que Valencia se planteaba o podía afrontar un escenario de quedarse con Luka Bosic o de plantearse por lo menos quedarse a Luka Bosic en una plantilla de 14, como reconocía Enrique Arbonell en vuestra entrevista. Cosa que a mí me supone los sudores que tengo aquí, que por desgracia no son fríos ahora mismo. Creo que sin un 3-4 y hago la unión, porque creo que te hacen falta los dos, pero bueno, no vas a tener a los dos, tienes que elegir uno. Alguien tiene que venir a hacer el papel de Semi, creo. No sé, Miguel, tú en qué punto estás si nos ponemos a hablar de ese juego exterior más en el alero, a la pivote del interior. A ver, yo primero lo del papel de Semi es algo que has dicho tú y que creo que se va a decir mucho, porque creo que siempre, digamos que el formato cuando hablamos de mercado es se va este y llega un sustituto. Correcto. Yo no pienso tanto que Semi tenga sustituto porque a Semi no hay que sustituirlo. Semi es un jugador que ha salido por la puerta de atrás porque hemos visto que su rendimiento no ha sido el que acoplaba, ¿no?, a este estilo de juego. Entonces lo que tienes que buscar es un jugador que igual pueda medir lo mismo que él, ¿no? Que tenga un molde físico similar, que juegue, que abarque las mismas posiciones, pero con otros atributos, ¿no? Valencia yo creo que aquí no tiene que sustituir, tiene que, vamos a decir, reinventar, tiene que repensar hacia dónde quiere ir, Sí, ¿no? puede ser. Y yo creo que ahí en esas posiciones a mí sí que me sale como un fichaje, digamos, clave para este verano. Incluso todos los movimientos que hemos hablado ya, hasta el día de hoy me parecen movimientos muy buenos, todos los movimientos que ya Valencia ha confirmado, me parece que se pueden quedar cojos si tú no tienes ese jugador que, digamos, sea un jugador que a los hombres grandes y a la plantilla la haga más versátil, porque te puede hacer jugar con distintas configuraciones en pista, ¿no? Pues, por ejemplo, queremos un 3 o un 4, da igual. Queremos un jugador que pueda ser un 3 o un 4 y que en quintetos más grandes pueda emparejarse con treses Ujú. y que en quintetos más pequeños puedan parejarse con ese 4 porque ese 4 es más móvil, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que en el último vídeo ponía el ejemplo de Gessoña de Madrid, ¿no? Sí, Y de cómo Valencia en la final de la CB sufrió mucho ante Gessoña. sí, ¿Por sí. qué? Gessoña no estuvo brillante en la final de la CB, pero a mí me dio la sensación en todo momento de que quitando algún que otro momento con Oyelei, por cierto, que solo fue en el primer partido, Sí, sí. no, no tenía ese jugador para emparejarse con Gessoña, porque Gessoña era muy grande para los tres de Valencia y era muy móvil para los cuatro de Valencia, ¿no? Para Pradilla y para Nate Estina. Entonces, tú necesitas ese jugador que con jugadores como Gessoña, jugadores como, por ejemplo, lo que puede ser Jabari Parker en Partizan, ¿no?, que es otro jugador que hemos visto en ACB, como todo lo que te pueda venir, ¿no?, con Panathinaikos, que te juega con Mitoglu, Juancho, todos estos equipos, ¿no?, que tienen jugadores de muchísimo nivel, con puntos y también con cierta intendencia y conocimiento del juego a nivel de centímetros, primero por físico, pero también por saber el escenario físico, el escenario de intensidad de estos partidos que vas a jugar en Euroliga. Ujú. Yo creo que es algo que tú necesitas un perfil. ¿Podemos llamarlo tres fuerte? Voy a llamar tres fuerte. Cuatro ligero, cuatro ligero. Yo no pienso en etiquetas. Yo pienso en que te hace falta eso y que es algo que a día de hoy no tienes. Entonces, para mí ese es el punto que creo que tiene que ser prioritario y que, insisto,
veo complicado, ¿no? Equilibrar una plantilla que tú has reforzado por fuera con mucha versatilidad, porque, por Ujú. ejemplo, a mí Cameron Taylor me parece un jugador versátil. O sea, me parece la Sí. definición. O sea, tú necesitas realmente un jugador que te aporte muchas cosas como te las va a aportar Cameron Taylor, pero de mayor tamaño para marcar otras posiciones. Porque Sí, yo creo que si piensas en 1, 2, 3, 4, 5, Taylor te hará ese 2, 3, pues tú ahora necesitas esa presencia, ese mayor abanico, pero con un perfil más grande. sí, un poco lo que hablamos el otro día en el vídeo y que a mucha gente le gustó, que fue el intentar quitarnos de la cabeza un poco la idea de ese siete pies come niños que decías tú, ¿no? El que ya quizás hay que ir un poco de lo establecido, ¿no? Es decir, no pensar tanto en posición por posición, ¿no? Sino en complementos, ¿no? Creo que, por Mm. ejemplo, Badio y Montero son buenos complementos entre ellos mismos, con cualquier jugador exterior que se nos pueda venir a la cabeza, y era dar un complemento a Cameron Taylor, ¿no? De poder tener ese exterior que pase al 3-4, un jugador más grande, pero también muy físico, que no hace falta que sea Semi-Ojeley, el físico de Semi-Ojeley, porque creo que nadie más lo tiene, pero sí que sea ese complemento que te permita tener quintetos equilibrados y no tener saltos muy grandes cuando sobre todo tengas que defender y poder correr. Sí, y por ejemplo, Ojeley, hablamos de Ojeley físico, pero sí, Ojeley es un jugador fuerte, pero igual no es un jugador físico, ¿no? Porque es que, claro, ¿qué es un jugador físico? Ya, Es un sí. estudiante de física, es un estudiante de educación física, es un Por lo que jugador pues decíamos el otro fuerte, día, que te ponía yo de rápido. ejemplo, para mí un jugador físico es Florian Pietrus. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Porque era un jugador capaz de poner mucha intensidad en Sí, pista cuando estaba. Pero, por ejemplo, también puede ser físico un jugador no tan fuerte muscularmente, pero que sea rápido, ¿no? Que tenga brazos largos, que sea capaz de correr la sí. pista, que sea capaz de defender cambios con movilidad lateral, que sea capaz de decir, pues mira, ahora me emparejo con un jugador más pequeño porque puedo negarle ese 1 por 1 o puedo negarle una recepción. Que yo creo que viendo a lo que ha querido jugar Valencia Basket este año y sobre todo a lo que va a tener que adaptarse el año que viene en Euroliga, creo que es necesario encontrar ese perfil. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de París, ¿no? París para mí este año ha hecho algo extraordinario, que es mover un estilo rápido, con muchos puntos, con posesiones cortas, de Eurocup a Euroliga. Y más allá de el mérito que ha tenido, ¿no? Con Sorts y con Gifi como dos anotadores brutales, creo que la gran clave de París como equipo ha sido que ha tenido jugadores en el 2-3-4 como Jan Tunen, como Tyson Ward, como Malcolm, que yo creo que los más familiarizados con Euroliga los van a reconocer fácil, que han sido capaces de ensancharte esa plantilla. Valencia lo ha conseguido, yo creo que con Taylor en ciertos aspectos del juego exterior, pero es que tú ahora necesitas más tamaño para encontrar a ese Tyson Ward, que es lo que ha tenido París, que ha sido jugador clave y que para mí es lo que creo que le puede faltar a Valencia. Ujú. ¿Y algún nombre? Pues mira, yo tenía un jugador, no se parece mucho a Ward, pero creo que es algo que me hubiese gustado, pero ha renovado bueno, no sé si ha renovado o he leído, ¿no? Que iba a quedarse con Partizan, que se llama Isaiah Hamait, que es un jugador que estuvo en Burg hace 2 temporadas en Eurocup, que puede hacer, creo que Partizan lo ha utilizado más de 4 que de 3, porque es un jugador que ellos han intentado jugar más móvil, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Bonga, ¿no? Que era otro jugador que a todos nos encantaba, que Ujú. estaba en Partizan, para mí también, pese a que muchos lo podrían considerar un 3, que ya insisto, me micciono, ¿no? Lo de los 3 y los 4, pero nos tenemos que entender de alguna manera. Sí, 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 sí. eh, digamos que es ese jugador que puede emparejarse con distintos perfiles de jugadores. Es un perfil que me ha gustado. Yo también en este aspecto me gusta dejarme sorprender por ejemplo, la Summer League. Creo que es Mm. algo que creo que es un mercado que Pedro Martínez ha estado, Luis Arbalejo ha estado, Sí, sí. y estoy convencido de que en esa libreta tiene que haber nombres que puedan darle al equipo lo que a día de hoy no tiene en plantilla. Hombre, es que no me imagino una plantilla sin ese refuerzo, sea el que sea, ¿eh? O sea, que luego Sí, puedes encontrar cualquier perfil, pero es que creo que Valencia, por mucho que dejes espacio para incorporar a la gente, las incorporaciones luego a mitad de temporada hemos visto históricamente y recientemente que unas bien y otras mal. O sea, no te asegura un rendimiento inmediato y creo que tienes que apostar por ese perfil para no llegar cojo al inicio de la temporada. sí, también porque Valencia a principio de temporada, esto es al final, esto es un acto de fe, ¿no? Decir esto, pero suele ser así.
a principio de temporada hay algunas victorias que para equipos como Valencia son más baratas que a partir de marzo, ¿no? Hombre, claro, claro. Oye, tú tienes que competir y no tienes que caerte, que es lo que te ha pasado en las dos últimas Euroligas. Pero hay equipos, ¿no? Los equipos grandes sí que pueden empezar la temporada con un ritmo más bajo del que se puede permitir Valencia. Que Valencia tiene que empezar siempre con la idea de crecer durante la temporada, estamos de acuerdo, pero quizás no se esté tanto, ¿no? Y no mirar al principio tanto de ajustes, porque al final tú en abril te acordarás de partidos que no has ganado en octubre y en noviembre. Sí, sí. Pues no te acordaste tú para meterte en la copa con los 2 años de Mumbrú de los primeros partidos y aquellos tropiezos inesperados Mm. al final. Y sobre todo para. Porque al final yo creo que cuando vemos el calendario siempre contamos con algunas derrotas más o menos aseguradas. No porque el equipo sea incapaz, jamás, ni porque pensemos que se va a ese partido derrotado ya, sino porque son partidos o muy difíciles o porque tienes un calendario diferente. Según el contexto, podemos apuntar a algunos partidos que entran en partidos perdibles, digamos, ¿no? Sí. Y Valencia sabe, cuenta con eso, pero también tiene que buscar esos partidos al principio que vayan generando ese ambiente de tranquilidad y paz en una temporada de inicio en el Rocha Arena, de seguir recuperando o captando gente, ¿no? Para decir, oye, nosotros hemos venido aquí y, oye, tenemos esto de los 3 años en la Euroliga y tal, hemos apostado bien, pero tenemos que empezar bien también. Yo creo que es algo bastante importante. Miguel, por ir, no sé si quieres ya enfocar el cierre al vídeo. Yo estoy ya, que parece que me haya hecho un maratón. Un poco me habías pedido hacer como un análisis desde un punto de vista más general del tema de lo que va a ser la competición. Me decías, me hablabas del nivel de la competición. No sé por dónde quieres enfocar ese tema, porque es verdad que no sé si va por el 60% de victorias, si va por la realidad entre un equipo como Valencia, todavía en proceso de formación, con un entrenador que va a vivir un contexto que no ha vivido nunca, que es no entrenar sabiendo cómo es Pedro Martínez. No sé un poco aquí en qué punto estás. Bueno, yo creo que sobre todo el mercado creo que siempre es tiempo de euforia, ¿no? Y cuando consigues esos jugadores y cuando, a ver, Valencia independientemente de jugadores incorporados, empezó el verano con una euforia positiva, ¿no? Porque pues acabaste la temporada de una manera muy bonita, Ujú. te vas a una temporada que es ilusionante y pase lo que pase, ¿no? Con el dibujo de plantilla, al final creo que, y sí, Valencia de momento está apostando fuerte con las incorporaciones que está haciendo y con las ofertas que ha hecho, ¿no? Mm. Pero Valencia está apostando fuerte y están apostando fuerte todos los equipos de la Euroliga. Desde equipos como, por ejemplo, los nuevos que han entrado, ¿no? Tanto Hapoel de Tel Aviv, que le ha dado a Michik posiblemente el contrato más alto que va a haber este año Sí. en Euroliga, hasta Dubái con una apuesta como Musa, ¿no? Que es una apuesta que Valencia pues, no ha hecho, por ejemplo, Ujú. y son equipos nuevos, hasta equipos con más trayectoria en la competición de la que tiene Valencia, que es un proyecto con mucho jugador debutante. Al final, tú de los fichajes que has hecho, estamos hablando de que Saco solo tiene una temporada de experiencia, estamos hablando de que también Taylor tiene pocos partidos de experiencia, Moore es un debutante y es un jugador que no has visto ni en Euroliga ni en ACB. Ujú. Y muchos de los jugadores que que ya estaban la temporada pasada, ¿no? Badio, Montero, incluso, por ejemplo, jugadores, si te acabas quedando a Rivers, no es un debutante, pero su experiencia es muy corta, ¿no? Sí. De la Rea, que es decir, de Sergio de la Rea. Es una plantilla joven, El entonces, propio Pedro. el propio Pedro, ¿no? Que joven no es, pero que es un entrenador que tiene poca experiencia en la Euroliga, ¿no? Quitando la temporada que tuvo en Vitoria y Sí. aquel final de temporada con Gran Canaria, ha tenido poca experiencia en Euroliga. Ujú. Entonces, creo que también pues, la ilusión es perfecta, pero creo que la ilusión hay que acompañarla siempre de poner las cosas con cierto, Sí, en ponerle contexto. hielo, ¿no? A la cosa. Sí, ponerle la realidad de la que es, a la que a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? No el pensar que esto a mí me generaba mucha rabia interna. El, jugamos la Euroliga para que la gente venga a ver a los mejores equipos, ¿no? Que es algo que a mí se dijo mucho cuando no, es que ofrecemos la posibilidad de que venga aquí el Chesca y tal. Bueno, bueno, tú vienes aquí a jugar la competición y la gente viene a ver a su equipo, no viene a ver al otro. Para ver al otro tiene la tele. Entonces, Sí, pero esa no es, para mí, no es una realidad buena, o sea, no es una manera de comunicarla
la realidad buena, sino decir, oye, esta es mi realidad, tengo por primera vez 3 años, estoy intentando hacer un proyecto con gente mínimo 2 temporadas, incluso 3, hay gente que ha venido por una y todavía es el inicio de bueno, que te vas a dar algunas hostias importantes y hay que tener eh, cierto control, ¿no? O sea, que no pase como pasaba con la temporada de Mumbrú, que el equipo en números estuvo cerca de meterse en el play-in, pero que había una semana que el equipo hacía prácticamente 3 de 4 en semanas dobles. Buah, el equipo, no sé qué, perdía, buah, vaya mierda de equipo. O sea, intentar ver todo lo que te genera, tanto en las victorias como en las derrotas, lo bueno y lo malo, que yo creo que es lo que intentamos hacer nosotros siempre, tanto en mi caso aquí como vosotros en el RACO. Sí, al final es entender que va a haber buenas rachas, va a haber malas rachas, y al final es tratar de poner pues, en cierto equilibrio y entender que hay más allá de rachas y más allá de resultados concretos, sin olvidarse nunca de una cosa. Estamos en un juego donde tú vas a ver a tu equipo ganar, ¿no? Y al final el Rocha Arena, si hablamos de baloncesto, se va a llenar con un buen equipo que compita y que gane partidos. Y creo que en ese equilibrio entre el hay que competir, pero el no hay que fliparse, Ujú. con perdón de la expresión, Sí, sí. tiene Valencia Basket que encontrar su sitio y, en mi opinión, tiene que saber explicarlo y que todos los que estamos alrededor sepamos entenderlo. Sí, hay una cosa muy importante, ya por cerrarlo. Uno, esto no es poner la venda antes de la herida, que seguro No, no, no. que ya me veo algún comentario, y no digo el nombre porque no me acuerdo, pero sé quién me lo va a poner. Eh, pero esto simplemente es, creo que Valencia tiene que demostrar a nivel imagen competitiva que ha llegado a la Euroliga para quedarse. Deportivamente hablando, nunca lo ha conseguido, por muy cerca que haya estado, salvo el año de Pesic. Nunca ha conseguido decirle a la Euroliga, merezco estar aquí. Le han dado 3 años. La NBA está en el horizonte, estupendo y fantástico, pero tiene que demostrarse a sí mismo y a la Euroliga demostrarle que ha llegado para aprovechar esos 3 años y luego cuando pasen ya veremos en qué punto está. Y creo que esa es la parte que tiene que motivar a la gente. Es decir, yo me demuestro capaz y le demuestro a mi gente y le demuestro a la gente que paga, a la que le pago, que soy capaz de estar aquí. O sea, que yo creo que ese tiene que ser el punto de partida. Miguel, no sé si quieres decir algo más, porque si no, yo creo que me voy a derretir. Iba a decir Sí, secar, te pero me parece un derrites. poco feo, No, no, no. pero No sé si se apreciará en pantalla, pero sí que se aprecia se podría ver una seguro. evolución de cómo has empezado y cómo estás. Sí, de hecho, me preocupa cómo ha ido evolucionando, porque, claro, no tengo camiseta negra, me la tenía que haber puesto, pero es que si no me iba a morir de calor. Y además, si las pillas Suscribíos. negra, se me vería como el cabezón de Art Attack, ¿no? Quedaría un Sí, poco, el fondo negro también. claro, Sí. todo Nada, negro. No, no. suscribíos al canal de Carlos y que se pueda apagar un ventilador. Sí, sí, porque madre mía. Normalmente en verano grabo fuera, pero es que no me apetecía sacar todo este año. Aquí sí estaba No, no. bien, pero por lo menos no ha habido ruido de obras, que no está mal. Ni Bueno, agua va. Miguel, sí, ni agua va, de momento no lo ha dicho. Bueno, Miguel, ha sido un placer como siempre. Recuerdo que aparte de que suscribáis, que siempre lo digo a este canal, que en la cajita seguís teniendo, porque así hago un copia y pega que me viene de lujo, seguís teniendo la newsletter de Miguel, que si no la ¿Sí? veis aquí en la cajita, la podéis ver en su Twitter, entráis ahí en su perfil y le dais, y que también os suscribáis al Racón de Aroncha, que ese no os Sí. dejo el link porque ya sería demasiado. Lo tenéis en Y nuestro web. ojo, que traigo newsletter nueva esta semana. ¡Ojo! No tiene tanto que ver con solo Valencia Basket, pero bueno, es una newsletter muy, muy densa a nivel de numeritos. Así que si queréis algo denso podéis entrar. Si no, pues yo he avisado. Bueno, oye, yo lo digo siempre, es otra forma de entender o de ver el baloncesto. Así que ahí lo tenéis en la cajita y si no en las redes sociales de Miguel. Gracias, Miguel, como siempre, un placer, muchas gracias y nos vemos A en el ti. próximo vídeo. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós, adiós. Bueno, pues esta es un poquito la visión de Miguel Domene, que hemos hablado sobre ese 3-4, ese 4-3, un poquito, como siempre, intentando evadirnos de lo que son las posiciones del baloncesto más tradicional, digamos, a lo que estamos acostumbrados muchos y buscando sobre todo lo que se adapte mejor al sistema de Pedro Martínez, que creo que es lo que ha marcado este mercado de fichajes y es algo muy importante para que el proyecto salga adelante. Os pregunto a vosotros, os pregunto a vosotras, ¿qué preferís? Si un jugador que pueda estar más dentro, un jugador que pueda estar más fuera, que combine un poco ambas situaciones. No sé, por dónde van un poco vuestros tiros, la opinión sobre Sestina, no sé, un poquito sobre en qué punto estáis después de lo de Thompson y qué creéis que le falta a Valencia Basket. Como siempre, os leo en los comentarios, os respondo a los de Thompson y a los de este. Suscríbete al canal si no lo has hecho, que es gratis y ayuda a mogollón. Dale al like también al vídeo, que nos impulsa y nos posiciona mucho mejor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí, sed felices y cuidaos mucho. Adiós, adiós.